Oración cristiana versus meditación oriental. Vamos a ver hoy las diferencias esenciales entre una y otra. Nos vamos a valer de un documento publicado por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe con fecha del 15 de octubre del año 1989. Este documento se llama Orationis Forma. Es sorprendente, como veis, que la fecha ya nos habla de algo significativo, porque el 15 de octubre es la fiesta de Santa Teresa y este era la celebración jubilar de la muerte de Santa Teresa de Jesús. Pues bien, en aquellos años 80 ya se experimentaba, como se experimenta todavía hoy de forma más acusada por parte de muchas personas, la necesidad de buscar silencio, recogimiento, paz interior, algo que es necesario para el hombre para encontrarse consigo mismo, pero que en no pocas ocasiones se desvía hacia prácticas erradas. Algo muy positivo, sin duda, este deseo del corazón humano, pero que suscitó una especie de fascinación enfermiza por los métodos de meditación oriental. Se ha pensado, por parte de algunos, que la oración cristiana podría ganar en profundidad incluso, ¿no?, con estos métodos orientales importados. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 27-26 afirma: en el combate de la oración tenemos que hacer frente en nosotros mismos y en torno a nosotros a conceptos erróneos sobre la oración. Conceptos erróneos sobre la oración. Unos ven en ella una simple operación psicológica, otros un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental, otros la reducen a actitudes y palabras rituales. Hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos. Muy bien, con esta afirmación vamos a sentar las bases de lo que es la oración cristiana. Es necesaria una clarificación. Existe una confusión entre la meditación oriental y la oración cristiana que hay que subsanar. Una es un ejercicio mental, simplemente. La otra, la oración cristiana, es un diálogo con Dios. La carta de la que estamos hablando establece: la oración cristiana está siempre determinada por la estructura de la fe cristiana, en la que resplandece la verdad misma de Dios y de la criatura. Por eso se configura, propiamente hablando, como un diálogo personal, íntimo, profundo, entre el hombre y Dios. Un diálogo entre el hombre y Dios. La oración, continúa, expresa, pues, la comunión de las criaturas redimidas con la vida íntima de las personas de la Trinidad. Por ello, la oración cristiana es siempre verdaderamente personal y al mismo tiempo comunitaria. De esto se deduce un fundamento que es esencial ya desde el principio. La oración cristiana se funda en la revelación. No es una invención del hombre, no es una iniciativa del hombre, la iniciativa la ha tomado Dios. Es la respuesta del hombre que se sabe interpelado por Dios, que sale a su encuentro, que quiere establecer con él un diálogo amoroso. Continúa la carta diciendo: la afirmación fundamental del documento es muy simple. La meditación cristiana no es un sumergirse en una atmósfera impersonal de lo divino, en un abismo sin rostro y sin forma. Es, por su naturaleza, un encuentro de dos libertades. La libertad de Dios se encuentra con mi libertad, por él creada e interpelada. La estructura de la oración y de la fe cristiana es profundamente personalista, por lo tanto. Mi yo se encuentra con el yo de Dios. Estrictamente hablando, ninguna doctrina oriental, en cualquiera de sus muchas formas, es una religión, o incluso de hecho una filosofía. No podemos afirmar que sean una religión o una filosofía. Mientras la religión, de cualquier forma que uno la pueda definir, es una especie de relación, lo que decíamos, dos yos que se encuentran, una especie de relación. Los maestros orientales, en cambio, enseñan una doctrina que se propone precisamente
destruir la distinción entre el sujeto y el objeto, de modo que ya no hay nada que relacionar. La metafísica filosófica es la ciencia del ser, mientras que la metafísica oriental se ocupa del no ser precisamente. Son palabras estas de John Senior en La muerte de la cultura cristiana. La tradición cristiana cree en la proximidad de un Dios que se ha revelado, de un Dios que se ha manifestado al hombre en la encarnación del Hijo, propter nos homines et propter nostram salutem. Por lo tanto, no hay movimiento del hombre hacia Dios que no tenga como presupuesto previo la venida de Dios al hombre. Esta ha sido la convicción cristiana de siempre, desde los primeros tiempos. Enseñó el Señor que nadie puede conocer a Dios si Dios mismo no se lo enseña, ni si deo docente, es decir, sin Dios no se da a conocer a los hombres. Por lo tanto, la cercanía de Dios al hombre es previa a la cercanía del hombre a Dios, que solo es consecuencia de la primera. Nuestra oración siempre es una respuesta al primer paso que ha dado Dios. Es a partir, por lo tanto, de la revelación de Dios que tiene sentido la oración cristiana, que se funda no en otra cosa que en la aceptación de esta revelación que ha recibido y en la respuesta a esta revelación. Eso es la oración cristiana. Necesariamente, por tanto, entre la revelación y la oración que ésta suscita, se coloca un elemento fundamental. Entre la revelación y la respuesta, que es la oración, está la fe. Es necesaria la fe. Cuando Dios se revela, dice San Pablo, hay que prestarle la obediencia de la fe. Romanos 16. Asintiendo de forma voluntaria a la revelación que Dios nos ha hecho, respondiendo a esto por medio de la oración. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios, que previene, que ayuda, que acompaña, y los auxilios internos del Espíritu Santo que actúa en nosotros para que haga posible esta respuesta de oración. Por lo tanto, fijaos, la fe lleva a la oración, y por otra parte, solamente en la oración puede manifestarse esa fe y puede progresar y crecer de verdad. Cristo es la palabra definitiva del Padre y de él recibe sentido toda la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura da testimonio de Cristo, que es la palabra de Dios en cuanto ha sido consignada por escrito. Eso es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios que ha sido consignada por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por esta razón, la carta de la Sagrada Congregación recomienda la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, como fuente de la oración cristiana. La oración del cristiano, por lo tanto, nace de esta fe en el Dios que previamente se nos ha revelado. Es una oración filial, según los evangelios. Por ejemplo, ha acompañado todos los momentos importantes de la vida de Jesús. Lo vemos en los evangelios, desde el momento del bautismo en el Jordán hasta el momento de su muerte, ¿no? Hasta la cruz. Nos ha enseñado también a nosotros la oración de los hijos, el Padre Nuestro. Por eso San Cipriano afirmará: el Dios de la paz y el Maestro de la concordia, que nos enseñó la unidad, quiso que orásemos cada uno por todos, del mismo modo que él incluyó a todos los hombres en su persona. El cristiano nunca está solo, nunca ora solo, nunca se busca a sí mismo en la oración exclusivamente. Cristo se ha unido a todos nosotros y todos juntos formamos un cuerpo. La oración se da siempre, por lo tanto, en unión con Cristo, en el Espíritu Santo, junto con todos los santos de la Iglesia, para el bien de toda la Iglesia y de todos los hombres. Esta es otra característica que hace muy diferente a la oración cristiana de ese sucedáneo que es la meditación oriental. Siempre ha habido modos erróneos
de hacer oración. Ya en los primeros siglos nos encontramos con errores que van a marcar también la oración cristiana. Por ejemplo, la gnosis, que considera malo el mundo material, fruto de una caída. Los espirituales consideran ello, los gnósticos, se han de salvar del mundo mediante un conocimiento superior. De ahí la gnosis, ese conocimiento misterioso, arcano, solo para unos elegidos, los iniciados, mientras que no hay esperanza para los pobres ílicos, es decir, los carnales, y difícilmente también para aquellos que tienen un poco de espiritualidad, que son los psíquicos. Solo los elegidos van a poder conocer la verdad, ¿no? Y tener una relación verdaderamente eficaz con Dios, ¿eh? Por lo tanto, aquí queda reducida, vemos, la posibilidad de la relación con Dios también en esta herejía gnóstica para el común de los fieles. Otra herejía fue la del mesalianismo. Identificaba la gracia del Espíritu Santo con la experiencia psicológica que tenía uno de esa gracia, de su presencia en el alma. Se les llamaba también a estos mesalianos, se les llamaba entusiastas, ¿no? Hoy tenemos mucho entusiasta también en la fe cristiana de nuestros días. Muchas personas contaminadas por ese deseo de sentir. Se olvida así que la unión con Dios puede realizarse también en una experiencia de noche oscura, que diría San Juan de la Cruz, en una experiencia de abandono, sin que esto signifique que Dios no está, sino que puede ser una purificación de Dios o una participación en el abandono que el mismo Señor experimentó en su pasión. Pero hoy, en cambio, hay mucho mesaliano, en este sentido, porque hay mucho entusiasta que pretende que la oración se manifieste de una forma siempre gozosa, ¿no? De que la experiencia del Espíritu se manifieste de forma exterior y como un consuelo grande en el alma. Y no siempre es así en la oración cristiana, donde hay caminos de purificación. Pues bien, vemos estos errores que hoy en día siguen siendo pues muy actuales. Los problemas que nacen de la actual difusión de los métodos orientales de oración han producido el retorno de muchos errores en este orden. Se dice textualmente en la carta: nos encontramos ante un poderoso intento, no exento de riesgos y errores, de mezclar la meditación cristiana con la no cristiana. Y esto es uno de los errores que ha contaminado en no pocas ocasiones a muchos cristianos. Motivaciones de esta búsqueda errada en el camino de la meditación oriental. Primero, simplemente los que buscan, y te lo dicen, busco relajación, busco paz interior, no busco una religión nueva, solo busco encontrarme a mí mismo o estar bien conmigo mismo. Esta es una primera excusa, siempre peligrosa, porque evidentemente es cándida y no sabe que muchos de estos ejercicios, en efecto, conllevan unas prácticas religiosas y un alejamiento a la larga de la fe cristiana y de sus contenidos. Por otra parte están los que buscan, ya contaminados por la filosofía oriental, el absoluto impersonal, propio del budismo, para sumergirse en el abismo indeterminado de la divinidad. Es la renuncia a cualquier contenido concreto de la idea de Dios y evidentemente a cualquier revelación del mismo Dios. Aquí yo recomiendo siempre que se vaya al padre José María Berlinde, prior de la comunidad monástica de la familia de San José. Él es belga, pero esta comunidad está sita en Francia. Tenéis un vídeo que os dejaré en la descripción para los que lo queráis ver, en el cual explica él su experiencia, cómo pasó pues realmente por una conversión después, este sacerdote, después de haber conocido con profundidad en su juventud los misterios del budismo y del hinduismo, el yoga, la meditación trascendental, acompañando muy de cerca, como colaborador muy íntimo, a uno de los más grandes gurús, el Maharishi Mahesh Yogi, que había sido el gurú de los Beatles, ¿no? Berlinde abandonó su carrera como químico nuclear y se fue a vivir a un ashram en la India, donde practicó todas las disciplinas
de meditación budista e hinduista. En Francia, a posteriori, tuvo también relación con grupos esotéricos orientalistas, entrando en el mundo de las terapias energéticas. ¡Qué peligro! En efecto, acabaron en una posesión demoníaca de Berlinde, que fue, de hecho, el principio de su verdadera conversión. De hecho, él escribiría un libro, La experiencia prohibida, en el que, partiendo de su experiencia, desmonta todas las mistificaciones sobre los métodos de meditación oriental. Pues bien, el ejemplo del padre Berlinde nos puede ayudar mucho, os recomiendo que lo veáis. En las religiones orientales, de hecho, no hay Dios trascendente y personal. Partamos de eso. Hemos visto cómo muchos buscan esa especie de realidad impersonal, esas energías, ¿no? Porque en efecto, en las realidades orientales no hay un Dios trascendente, personal. Todo es divino, todo lo que existe, todo es una sustancia, todo es Dios, es ese monismo panteísta del que hemos hablado en otros vídeos. Dios es una energía inmanente e impersonal. El objetivo de la meditación, por lo tanto, será suprimir mi yo personal para que se extinga y pueda fusionarme con el todo. Para ello, se elimina primero el movimiento. La posición de flor de loto es muy adecuada para eso, ¿no? Cuando se domina de verdad. Después se quiere eliminar la respiración, y la respiración se convierte solo en un velo de aliento. Hay una técnica, el pranayama, para eso, ¿no? Y finalmente se quieren eliminar los pensamientos y los sentimientos, creando un vacío interior en la persona. Ya no hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya no hay yo. Si no sufro, ya no puedo amar tampoco. Cuidado. Si ya ha desaparecido el yo ya no puedo amar a nadie tampoco. Me quedo encerrado en mí mismo. Porque el amor es una relación recíproca entre dos. Y aquí solo hay una sustancia en la que evaporarse y en la que extinguirse. Buda habla de llegar al estado en el cual se elimina en efecto el odio. Bien, sí, pero también se elimina el amor, ¿no? Bien. La búsqueda, por lo tanto, de estos métodos y de nuevos métodos psicofísicos para la meditación propiamente cristiana tiene peligro. Estos métodos de meditación, incluso cuando se parte de la palabra de Dios misma, buscan prescindir de lo que es terreno, sensible, conceptualmente limitado, no les gusta nada todo lo terreno o carnal, para sumergirse en la idea de lo divino exclusivamente, que en cuanto tal no es ni terrestre, ni sensible, ni carnal, ni conceptualizable, no quieren nada de esto. La meditación cristiana tiene su centro en Cristo siempre, ¿no? Y se funda en los evangelios. En su filiación se manifiesta nuestra identidad más profunda. Es esta unión lo que mueve a retirarse a la soledad para orar, para recibir nueva fuerza e impulso en el cumplimiento de la misión que el mismo Padre nos ha confiado. De ahí la conclusión del documento. Toda oración contemplativa cristiana remite constantemente al amor del prójimo, a salir de nosotros mismos, a la acción y a la pasión, y precisamente de esta manera acerca más a Dios. A salir de nosotros mismos nos mueve la oración cristiana, no como la meditación oriental que nos encierra en nosotros mismos, ¿no? que nos aleja de la realidad para no tener una relación con ella. La carta va a citar a la gran maestra de oración, a Santa Teresa, que en sus tiempos debió rechazar también la tentación de ciertos modos que invitaban a prescindir de la humanidad de Cristo, ¿no?, para mejor sumergirse en ese abismo de la divinidad tan peligroso. El Papa San Juan Pablo II, en la homilía pronunciada precisamente en Ávila en el año 1983, dijo: «Toda técnica de oración es válida en cuanto se inspira en Cristo y conduce a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Si no, hay que sospechar de ella». Con la mediación de Cristo y por la acción del Espíritu Santo, el hombre, por lo tanto, puede llegar en efecto a la unión con Dios. Pero esto no significa la anulación del hombre, no significa la absorción del hombre en Dios,
El hombre permanece siempre en su ser de criatura libre y por tanto diferente de Dios, aunque a él referido. Bien, vamos a algunas cuestiones de método. Por ejemplo, la tradición religiosa no cristiana hacía referencia a las etapas de la vida espiritual. 3 estadios en la vida que conducían a la perfección. El estadio de la purificación, después la iluminación y finalmente la unión. El esquema había sido adoptado por muchas escuelas de espiritualidad cristiana, pero existía en la tradición religiosa no cristiana. Ha sido otro elemento importante del patrimonio de las tradiciones religiosas de la humanidad que ha sido acogido también por la Iglesia. Estos 3 momentos de la vida de unión con Dios, de la vida de oración, ¿no? Pero sobre todo hay que poner énfasis en el primero, que queda eliminado en la meditación oriental, que es el periodo de purificación. La ascesis, la purificación de los pecados, el reconocimiento de los instintos egoístas que impiden seguir la voluntad de Dios, debe acompañar necesariamente toda búsqueda de Dios. Una lucha ascética, una mortificación, una purificación. Se trata de alcanzar una libertad positiva que nos libra de las ataduras del pecado y del mal. Siguiendo esta línea, el documento del que estamos hablando se centra en la discusión del concepto oriental de vaciamiento tan peligroso. Pero no para centrarnos ni encerrarnos en nosotros mismos. Este concepto no puede entenderse así. Quedarse en sí mismo era para San Agustín el gran peligro que siempre acecha. Encerrarse en sí mismo, crear un vacío en sí mismo. Por ello, el santo doctor de Hipona nos invita siempre a trascendernos a nosotros mismos. Pues si efectivamente Dios está en nosotros, es intimior intimo meo, ¿sí? A la vez que nos trasciende infinitamente. Es una relación con otro yo. El segundo paso en este camino de unión con Dios sería la iluminación, después de la purificación, la iluminación, que comienza para el cristiano, comienza desde el bautismo, así de claro, ¿no? E introduce entonces en los divinos misterios, cuando se nos dan las gracias, se nos dan las gracias infusas, se nos da la fe, la esperanza y la caridad, esas virtudes infusas van a ser realmente el comienzo de ese camino de iluminación, que no es fruto de una gnosis, sino que es fruto de la acción de la gracia también en nosotros, que constituye el fundamento del conocimiento de Cristo Jesús, que es la contemplación. Las gracias que Dios concede ayudan a conocer mejor los misterios que confesamos y celebramos en la Iglesia. Y finalmente la unión, que es el tercer paso. Es una experiencia particular que Dios concede, si quiere, a unos pocos a veces. Los sacramentos, en especial el bautismo y la Eucaristía, son el fundamento y el comienzo de toda unión del cristiano con Dios. Ahí se produce la unión, desde el bautismo y después en la Eucaristía. Solo sobre este fundamento sacramental, por una gracia extraordinaria, el Espíritu Santo puede conceder al cristiano recibir un don de unión mística con Dios. Esta no puede ser nunca resultado de una técnica, de un método, porque según el Evangelio, el hombre se puede acercar solo a Dios por el camino de la infancia espiritual, es decir, de la convicción y del sentimiento de la propia insuficiencia, de la propia pequeñez. Dice así el documento: la auténtica mística cristiana nada tiene que ver con la técnica, es decir, con las técnicas de meditación. Es siempre un don de Dios del que se siente indigno quien lo recibe. Hay que salir al paso pues también de estos métodos psicofísicos corpóreos que se utilizan sobre todo en la oración, en la meditación oriental. Es cierto que la unidad psicosomática del hombre es la razón por la cual la posición, la actitud del cuerpo puede tener tanta influencia en el recogimiento y en la oración. Esto es una verdad, sin duda. El hombre entero entra en relación con Dios, no solo su realidad espiritual. Por tanto, el cuerpo debe adoptar
las posturas más apropiadas. La liturgia misma nos lo enseña a los cristianos a cambiar de posición corporal según los diferentes momentos de la celebración. No es lo mismo estar de pie que sentado, que estar de rodillas en actitud de adoración. De esta manera se participa de forma más viva de la liturgia. Todos los elementos que facilitan, por lo tanto, el recogimiento en la oración son útiles si se orientan a la finalidad que tiene la oración cristiana, pero no lo serán si nos apartan de ella y nos centran en nosotros mismos. Las sensaciones corporales no pueden confundirse, cuidado, con experiencias espirituales. Dice el documento, algunos ejercicios físicos producen sensaciones de quietud o de distensión, sentimientos gratificantes. Confundirlos con auténticas consolaciones del Espíritu Santo sería un modo erróneo de concebir el camino espiritual. Atribuirles significados simbólicos típicos de la experiencia mística cuando la actitud moral del interesado no se corresponde con ella, representaría una especie de esquizofrenia mental. Voy a acabar con unas consideraciones que creo importantes. Primero, los cristianos hablamos de oración continua, la unión habitual con Dios, la presencia de Dios, de la que nos habla el Nuevo Testamento. Esta no ha de cesar cuando hay que dedicarse al trabajo, al cuidado del prójimo, a nuestras obligaciones. Ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para gloria de Dios, nos dice en 1 Corintios 10 San Pablo. Por lo tanto, la oración auténtica, como siempre han sostenido los grandes maestros de la espiritualidad cristiana, suscita una ardiente caridad. La verdadera oración cristiana no aparta del amor del prójimo ni de las tareas temporales. El criterio de validez de la oración cristiana está precisamente en esto, y lo que la diferencia de esa meditación oriental que encierra a la persona en la búsqueda de su propia felicidad exclusiva. Otra afirmación que ya hemos apuntado antes y que es fundamental para entender la oración cristiana: los periodos de sequedad, de oscuridad, de desolación, sin sentir nada en Dios, son parte de ese crecimiento espiritual. El esfuerzo por mantener la oración en esos periodos en que cuesta orar es la expresión de la verdadera fidelidad a Dios, dice el documento, en presencia del cual quiere permanecer incluso a pesar de no ser recompensado por ninguna consolación subjetiva. Mientras que en la oración, en la meditación oriental, se busca la consolación subjetiva en primer lugar. En esos momentos aparentemente negativos, dice el documento, se muestra lo que busca realmente quien hace oración. Si busca a Dios, que en su infinita libertad siempre lo supera, o si se busca solo a sí mismo. Voy a acabar haciendo un resumen en 10 puntos entre la oración cristiana y la meditación oriental. Nos sirve de resumen y clarifica muchos de los conceptos que hemos dado. Primero, la visión dualista que tiene la fe cristiana, Dios y el hombre, versus la visión monista que tiene el orientalismo. Todo es Dios, el panteísmo. Segundo, la religión. Dios es un ser personal. Hay una religión, un religare con Dios, versus la no religión orientalista de un Dios impersonal. Tercero, en la fe cristiana la oración es diálogo con Dios, versus la meditación oriental, que es puro monólogo. Cuarto, en la fe cristiana la oración nos lleva a la aceptación de la voluntad de Dios, versus la meditación oriental, que nos pretende llevar a la liberación de nosotros mismos, de nuestra realidad. Quinto, Cristo me salva, así es en la experiencia cristiana, versus la autosalvación propia de las filosofías orientales. Sexto, la oración siempre es una respuesta a la revelación de Dios. La iniciativa es divina en la fe cristiana, versus la iniciativa puramente humana, con sus métodos, con sus técnicas, de la experiencia de la meditación oriental. Séptimo, la oración cristiana es personal, pero también es comunitaria, y me lleva, por lo tanto, a la caridad.
versus el individualismo de las tradiciones orientales. Octavo, la paz de la oración es fruto siempre de la vida virtuosa. Esa es la paz que adquiere el cristiano, por una vida virtuosa, por haber elegido el bien, versus la tranquilidad egoísta, puramente psicológica, que busca aquel que medita en estas tradiciones orientales. Noveno, la oración me lleva a transformar la realidad, siempre ha de ser así en el cristiano, ha de salir dispuesto de la oración a transformar su mundo, versus la huida de la realidad de estas tradiciones que estamos aquí conociendo. Y finalmente, 10, de ella, de la oración, brota un juicio moral sobre nuestra vida y sobre nuestro obrar, versus la oración o la meditación, mejor dicho, oriental, que pretende suspender el juicio sobre los acontecimientos, sobre los pensamientos, en definitiva, sobre la vida.